Hola, buenas tardes. Soy Marisa Gastaldi, soy abogada y me dedico a el derecho en discapacidad. Prácticamente es eh, lo que está llevando un alto porcentaje de mi vida laboral. Y bueno, ante la invitación para participar brevemente sobre la cuestión relativa a la visión dinámica sobre la capacidad de hecho y de derecho relacionada a las personas con discapacidad, es que les hago una breve introducción en este tema. Muy buenos días para todos. La capacidad es una temática general en el ámbito del derecho. Y hay una cuestión muy importante a tener en cuenta que es, y el punto de partida, que es el concepto de persona. Para el derecho, toda persona es titular de derechos y tiene capacidad para ser titular de derechos. Y en esta cuestión no hay ningún tipo de distinción, ni de menores, ni de adultos, ni de personas con discapacidad. Todas las personas humanas tienen la capacidad de ser titulares de derecho. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Y de allí la gran importancia en establecer justamente esta diferencia, es que no es lo mismo ser titular de un derecho que poder ejercer ese derecho. Entonces ahí sí es donde entra el concepto de la capacidad de hecho. La capacidad de hecho es la aptitud que tiene esta persona titular de derechos para poder ejercerlos por sí mismo, cuando la persona es capaz. Y deberá tener el acompañamiento, el apoyo, la supervisión, el consejo de otra persona cuando no pueda ejercer esa capacidad por sí mismo. Ahora bien, hay una gran distinción que debemos hacer a partir de la incorporación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y a partir también de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Si bien algunas cuestiones ya habían sido introducidas, a partir de la reforma del Código se establece ya en el articulado propiamente dicho del Código el sistema de lo que se dio en llamar el sistema de apoyos, de acompañamiento a la persona que obviamente no puede ejercer por sí misma su capacidad de derecho, sino que tiene que hacerlo a través de alguien más. O sea que por alguna cuestión se encuentra limitada su capacidad de hecho. Ahora bien, desde un punto de vista dinámico respecto de esta situación que estamos analizando, es necesario tener especialmente en cuenta distintos aspectos que hacen justamente a la calidad de persona de la que estamos hablando. ¿Y a qué me refiero cuando hago referencia a esta cuestión? Todas las personas, absolutamente todas las personas humanas, somos distintas y tenemos nuestras particularidades, nuestra individualidad y merecemos un trato en ese sentido. Pues lo mismo sucede evidentemente con las personas que tienen algún tipo o grado de discapacidad. Por tanto, cada situación configura un universo absolutamente distinto e incomparable con otras. Esto hace que sea necesaria lo que hablamos al principio, una visión dinámica de la capacidad de las personas con discapacidad. Esto es, habrá que analizar la situación, habrá que analizar justamente cuáles son las limitaciones que esa persona puede llegar a plantear, si necesita o requiere de un acompañamiento, un apoyo que le permita tener los elementos necesarios al momento de la toma de decisiones. Podrá ser un apoyo constante o permanente, podrá ser un apoyo esporádico. Y para lograr este tipo de diferenciación es que la justicia se vale
de pericias, de seguimiento, de entrevistas, en fin, de una serie de herramientas que de alguna manera orientan, indican al juzgador cuál es la situación más adecuada y más útil a los fines de defender los derechos de la persona de que se trate. Y acá también entra una cuestión que es muy importante a mi criterio tener en cuenta. Si bien es cierto que hay muchos temas y situaciones en las cuales a las personas con discapacidad se las encasilla o se las, se las desconsidera justamente con motivo de su discapacidad, también considero que es muy importante tener muy presente que la persona con discapacidad en las distintas situaciones que puedan plantearse, pero en muchos casos necesitan de la intervención judicial a los fines de proteger sus derechos. Y esto de ninguna manera debe significar la estigmatización de la persona, sino más bien la protección de la persona. Entonces, muchas veces sucede o hay muchos casos en donde los responsables de la persona con discapacidad desean o se encuentran más proclives a no encasillar a ese ser querido dentro de una situación de limitación a la capacidad. Esto, justamente, esta buena intención, pero que no tiene un fundamento verdaderamente justificable, es lo que ha llevado en muchas circunstancias al abuso que se ha realizado respecto de los derechos de las personas con discapacidad, que de hecho no pueden representarse a sí mismos y por tanto han sido víctimas de abuso de algunos inescrupulosos que se valen de su discapacidad para realizar actos como si fueran de su propia voluntad y deseo y que en realidad no hacen más que perjudicarlos. Por tanto, es necesario, según mi punto de vista, obviamente, tratar de difundir estas cuestiones, porque lejos de estigmatizar a alguien, se trata de intentar representarlo como corresponde y salvaguardar sus derechos. Muchísimas gracias.